Hoy vamos a meternos de lleno con la figura de uno de los pensadores más influyentes y, a la vez, más malinterpretados de la historia, Adam Smith, porque hay muchísimo más que una simple mano invisible, y vamos a descubrirlo. Vamos a empezar con una pregunta que la verdad lo cambia todo. Cuando oímos a Adam Smith, pensamos en economía, en libre mercado, en capitalismo. Pero, ¿y si esa es solo la mitad de la historia? ¿Y si en realidad se dedicaba a otra cosa muy, muy distinta? Pues sí, Adam Smith no era economista, básicamente porque la economía como tal ni siquiera existía. Él era catedrático de filosofía moral. Y ojo, porque este detalle, que muchas veces se pasa por alto, es la clave para entender de verdad todo su pensamiento. Venga, vamos a conocer un poco al personaje. Nada que ver con la imagen de un tipo frío y calculador. Smith era el típico profesor despistado, de esos que hablan solos por la calle y se quedan absortos en sus pensamientos. Un intelectual cuya primera gran obsesión no era el dinero, sino la ética, la moral. A ver, fijémonos bien en las fechas. El detalle fundamental es este. Su gran libro sobre la moral se publica casi 20 años antes que su famoso libro de economía. Y no solo eso, La riqueza de las naciones sale el mismo año de la independencia de Estados Unidos. O sea, un mundo en plena ebullición cambiando a toda velocidad. Antes de que llegara Smith a revolucionar el cotarro, la idea de lo que era la riqueza era completamente diferente. Para entender la magnitud de su idea, primero tenemos que ver contra qué estaba luchando. Por un lado, estaban los mercantilistas, que pensaban que la riqueza era como un tesoro pirata. Cuanto más oro y plata acumulara un país, mejor. Por otro, los fisiócratas decían que todo el valor salía del campo. Y entonces llega Smith y ¡pum!, lo rompe todo. Su idea es radical. La riqueza no es algo estático que se guarda, es un flujo que se crea. Es la capacidad de producir de toda su gente. Y esta cita lo clava. Para Smith, la riqueza de verdad de un país es su capacidad para fabricar cosas y dar servicios a la gente. Un concepto que, si lo pensamos bien, es el precursor directo de lo que hoy llamamos Producto Interior Bruto per cápita. Y ahora sí, llegamos a su concepto más famoso y probablemente el más manipulado, la mano invisible. Todo el mundo ha oído hablar de ella, pero muy poca gente sabe cuál es el motor moral que, según Smith, la pone en marcha. La idea, en el fondo, es sencilla. Pensemos en el panadero del barrio. No se levanta a las 4 de la mañana por amor al arte o por pura bondad. Lo hace para ganarse la vida. Pero, sin quererlo, el resultado de que él busque su propio interés es que todo el vecindario tiene pan fresco para desayunar. O sea que el mecanismo es como una receta de 3 pasos. Empieza con el interés de cada uno. La competencia, digamos, lo encauza para que sea útil para los demás. Y el resultado, sin que nadie lo planifique, es que la sociedad en general mejora. Parece simple, ¿verdad? Pues Smith sabía que aquí faltaba una pieza clave. Claro, porque si solo nos mueve nuestro interés, ¿qué impide que esto se convierta en la ley de la selva? En un sálvese quien pueda. ¿Cuál era ese ingrediente secreto que lo mantiene todo en equilibrio? Y aquí es donde volvemos a su primer libro, el de filosofía. Smith dice que las personas nos movemos por 2 grandes impulsos. Por un lado, la simpatía, que no es otra cosa que esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de preocuparnos por los demás. Y por otro, el amor propio. Y atención, que esto es fundamental. Para Smith, amor propio no es egoísmo, no es pisar al de al lado. Es la ambición natural y totalmente legítima de querer mejorar tu vida y la de tu familia. Es un motor de progreso, no de destrucción. Y lo más importante es que los 2 impulsos, la simpatía y el amor propio, viven juntos dentro de nosotros. Y para que esos 2 impulsos no choquen, Smith habla del espectador imparcial. Es como esa vocecita que todos tenemos dentro, la conciencia, que nos hace pensar, a ver, ¿qué pensaría de esto una persona justa? Es nuestro freno de mano moral. Este mecanismo es el que impide que el interés propio se desboque y se convierta en egoísmo puro y duro. Es el verdadero guardián de la mano invisible. Ahora que entendemos esta base moral, su visión del Estado cobra todo el sentido del mundo. Que nadie piense que Smith quería un mundo sin gobierno, para nada. Al revés, él defendía un Estado fuerte, pero eso sí, con unas funciones muy claras y limitadas. Para él, el gobierno tenía 3 tareas y tenía que hacerlas muy bien: defender el país, garantizar que la justicia sea igual para todos y ocuparse de esas grandes obras públicas que un particular no puede asumir. Vamos, que el papel del Estado es ser el árbitro que se asegura de que el partido se juegue limpio, no uno de los jugadores. Y todo este puzzle de ideas, el trabajo como fuente de riqueza, la mano invisible que funciona gracias a la moral y un Estado que pone las reglas del juego, encaja a la perfección en su gran obra, La riqueza de las naciones. Es, ni más ni menos, que un manual de instrucciones para construir una sociedad próspera y libre.
Es que el alcance del libro es una pasada, cubre absolutamente todo. El primer libro habla de productividad, con el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. El segundo, de cómo el capital hace crecer la economía. El tercero, de historia económica. En el cuarto, destroza directamente las teorías rivales. Y en el quinto, define exactamente cuál debe ser el papel del Estado y cómo debe financiarse. Un sistema completo, vamos. Vale, pero después de más de 200 años, ¿por qué seguimos hablando de este señor escocés? ¿Qué tienen sus ideas que las hace tan increíblemente resistentes al paso del tiempo? Al final, lo más importante es esto. Adam Smith nos dio mucho más que una defensa del mercado. Nos dio el plano de una sociedad donde la libertad económica no se puede entender sin la responsabilidad moral. Nos enseñó que la riqueza no es un pastel fijo que hay que repartir, sino que se puede crear y hacer más grande para todos. Y sobre todo insistió en que para que un mercado funcione, necesita unos cimientos sólidos de justicia y empatía. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Si miramos el mundo de hoy, con sus avances espectaculares, pero también con sus enormes problemas, ¿será que hemos adoptado la parte de la libertad económica de Smith, pero nos hemos olvidado de esa brújula moral que él consideraba absolutamente imprescindible? Ahí queda la reflexión.